La tarea de hoy nos convoca a profundizar en el enfoque restaurativo, con el desarrollo de dos paneles. El primero, denominado Retos para la Reconciliación en el marco del informe de la Comisión de la Verdad, que será moderado por Diana Velázquez de Educapaz y que da cuenta con la participación de José Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Marcela del Pilar Rodríguez Cuellar, directora de Paz y Reconciliación de la Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Alejandro Castillejo, excomisionado de la Comisión de la Verdad. Muy buenas tardes, infinitas gracias hoy por acompañarnos. Muy buenos días, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Este primer panel, como nos decían, se denomina Retos para la Reconciliación en el marco del informe de la Comisión de la Verdad y tiene como objetivo profundizar en los retos de la escuela en torno a algunas de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, teniendo como horizonte la reconciliación. Para este espacio contamos. Alejandro Castillejo se empieza a reír con la palabra. Contamos con 3 invitados muy importantes, interesantes, que desde distintos lugares le han aportado a la construcción de la paz en nuestro país. Desde el fortalecimiento de la memoria histórica, desde el acompañamiento de procesos de reparación y reconciliación y también pues desde la academia. Nuestro primer invitado es José Antequera, el director del lugar en el cual nos encontramos hoy, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Bueno, este panel se desarrollará en 3 momentos. Espérenme que me acaban de cambiar mi guión, entonces tengo que verlo. En estos 3 momentos, vamos a partir primero de una pregunta general para todos los panelistas, a partir de unos fragmentos o un fragmento del volumen de hallazgos y recomendaciones del informe final de la comisión. Posteriormente vamos a hacer preguntas individuales de acuerdo a la experticia de cada uno de nuestros panelistas, también retomando algunos apartados del informe, del volumen específico de hallazgos y recomendaciones, y finalmente una pregunta general a todos los panelistas a partir del apartado El conflicto armado en la escuela y sus entornos del volumen No es un mal menor. Para iniciar, recordemos que hace más de un año, el 28 de junio del año 2022, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición entregó un informe que consolidó el más vasto archivo de derechos humanos existente en el país a partir de los testimonios de víctimas. Fueron más de 30.000 testimonios, informes entregados a la Comisión, casos y bases de datos sobre las causas y consecuencias del conflicto armado interno, titulado Hay futuro si hay verdad. Dicho informe está compuesto por 10 tomos en los que se abordó la comprensión de la guerra a partir de categorías centrales como víctima, territorio, cuerpo, infancia, adolescencia y escuela, entre otros, con el objetivo de brindar recomendaciones que contribuyan a garantizar que las diferentes violencias ocurridas en el marco del conflicto no se vuelvan a repetir. El presente panel, como les había dicho, tomará de referente los volúmenes hallazgos y recomendaciones, y no es un mal menor, pues consideramos que nos ayudarán a hablar sobre la reconciliación y el papel de la escuela para vislumbrar un futuro diferente. Entonces iniciamos con la primera pregunta, y para ello vamos a tomar un apartado del texto de hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Dice: la reconciliación no va a llevar al acuerdo directo, ni al olvido o al perdón, sino más bien a la aceptación de que se puede coexistir.
Colombia cuenta con un enorme potencial en las regiones y experiencias comunitarias y locales que deben ser tenidas en cuenta en el proceso de reconstrucción del tejido. Según la cita anterior, Colombia es un país dividido políticamente, una parte de la población civil concuerda con el castigo y la venganza, mientras otro grupo está más cercano a procesos de reconciliación y restauración, como forma de gestionar los conflictos. Desde su experiencia, ¿cuáles son los retos que tiene Colombia y la escuela para reconciliar miradas tan opuestas? Si quieres iniciar, Marcela. Gracias. Justamente estaba pensando la necesidad de hablarnos. Y el informe se convierte muchas veces en una excusa para poder, el informe de la Comisión de la Verdad me refiero, para poder confrontarnos y sentarnos a hablar. Porque en este país solemos decir que todos somos víctimas, como que si yo no soy víctima directa, mi familia ha sido víctima, conozco una víctima del conflicto armado, pero pocas veces en realidad nos sentamos a hablarlo. Y creo que esto es uno de los mayores retos justamente para reconciliar esas miradas opuestas, porque hemos normalizado mucho después de tantos años de conflicto, hemos normalizado mucho todo lo que nos pasó y de verdad no nos sentamos a hablar. José y yo trabajamos hace más de 2 años juntos y hasta hace menos de un mes nos sentamos a hablar, a conocer nuestras historias del conflicto. La de José pues es muy famosa, pero la mía no, y nunca hemos tenido la oportunidad de hacerlo a pesar de que trabajamos en esto, trabajamos juntos hace un tiempo razonable y no nos habíamos sentado a hacerlo. Y eso es un poco el primer reto que yo identifico, y es la necesidad de generar esos espacios para poder hablar desde las miradas de cada uno, pero una mirada compleja, porque también algo que nos ha mostrado el trabajo que hemos realizado en Bogotá con firmantes y con víctimas, es que normalmente las posturas más radicales que impiden la construcción y la reconciliación suelen venir de visiones un poco sesgadas o de visiones que no han tenido en cuenta todos los elementos del conflicto y de la realidad del país. Entonces, por eso, generar unos espacios de diálogo que complejicen justamente ese diálogo, y el informe de la Comisión de la Verdad es una herramienta fundamental para ese ejercicio de complejizarlo, de podernos sentar a entender cómo no voy a cambiar la mirada opuesta de la persona con quien estoy haciendo ese diálogo, sí puedo tener un espacio de reconciliación a pesar de esas miradas opuestas. Y otro de los retos es también un tema al que nos invita el informe, y es movilizar reflexiones desde la emocionalidad y desde la sensibilidad que todos y todas tenemos. Nosotros hicimos el año pasado un ejercicio con la Secretaría de Gobierno y con la Alta Consejería de divulgación del informe de la Comisión de la Verdad a partir justamente del capítulo de cuando los pájaros no cantaban, y tomando estos testimonios del volumen testimonial para poder contar qué era el informe de la Comisión de la Verdad, y un poco usando esta necesidad de movilizarnos emocionalmente para entender de qué estamos hablando, para entender que finalmente así no haya estado directamente en el conflicto o no haya visto el conflicto cara a cara, sí puedo generar una empatía desde esa emocionalidad que todos tenemos como seres humanos. Entonces creo que esos dos elementos pueden ser unos retos importantes para justamente reconciliar esas miradas opuestas. Gracias, Marcela. José. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. En primer lugar, muy buenas tardes y un gusto poderles tener aquí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de nuevo. Esta mañana teníamos la conmemoración del primer año de producido el informe final de la Comisión de la Verdad, con un acto que reunió al Comité de Seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y analizaban cómo va ese estado de avance en el cumplimiento e implementación de esas recomendaciones. Yo creo que tenemos dos problemas fundamentales en torno al problema de la reconciliación en general
con respecto al informe de la Comisión de la Verdad, con respecto al conflicto armado en general, a la violencia política. Uno de los problemas fundamentales es que estamos hablando de un término sobre el cual no tenemos un consenso acerca de su definición. En realidad, sobre el concepto de reconciliación, el concepto de reconciliación ya es un concepto bastante vago, difícil, no es fácil encontrar definiciones claras sobre esa materia, pero en Colombia llevamos mucho tiempo, en los últimos años, hablando sobre ese concepto de reconciliación y creo que nunca hemos abordado sinceramente el asunto de qué significa eso para nosotros. La Comisión de la Verdad dice una cosa, otros dicen otra. Y yo creo que eso es realmente un escollo importante, porque determina en gran medida el saber hacia dónde avanzamos, el saber cuánto avanzamos con respecto a eso que nos importa y cuán lejos estamos respecto de un punto de llegada determinado. Si la reconciliación es como dice, según la lectura que ha hecho Diana, la idea de que reconciliarnos es asumir nuestras diferencias en función de la convivencia, alguien podría decir que eso es un concepto tímido, que evidentemente la idea de convivir con otros ciudadanos y que para convivir simplemente aceptemos nuestra diferencia es no solo un concepto tímido, es casi que un concepto lejano a la idea de ciudadanía. Se supone que tendríamos que tener valores, ideas y sentimientos compartidos para ser parte de un mismo país y ser ciudadanos del mismo país. Que tengamos ese concepto así, tan hablémonos pasito, estamos reconciliados en la casa porque no hablamos de política ni de religión un poco, es una idea tímida. Otro escollo que tenemos frente al tema de la reconciliación es que no solo no tenemos claridad sobre el concepto, sino que además en Colombia no tenemos diagnósticos de cultura. Entonces llevamos mucho tiempo, sobre todo en los últimos años, diciéndonos verdad, diciéndonos afirmaciones respecto de las cuales no tenemos comprobación científica, ni siquiera tenemos comprobación cercana a lo racional. Y eso es determinante en un diálogo sobre educación y reconciliación, porque entiende uno que en el ámbito de la educación esas cuestiones son absolutamente importantes. Es decir, no se ha hecho ningún estudio, ninguna encuesta, ningún dato que permita decir: en Colombia nos hemos matado en los últimos años a consecuencia de nuestras ideas diferentes. Tenemos una noción, y es que la violencia con mayúscula estaba determinada entre liberales y conservadores, y que allí en ese periodo histórico importaba mucho cuán diferentes eran las ideas. Pero no es nada claro que en los últimos años, en el desarrollo del conflicto armado interno, nuestras ideas diferentes, por ejemplo en el mundo urbano, hayan sido determinantes de conflictividades, el hecho de que tengamos ideas distintas. Hay muchos otros factores que están ahí incluidos. Uno podría decir, entre nosotros también es importante, y es tan importante que valdría la pena preguntarnos si es quizás lo más importante, el hecho concreto histórico de que en Colombia, por unas razones históricas, se hayan desarrollado grupos con unas características particulares y ya haya habido políticas específicas, independientemente del pensamiento de los ciudadanos, acerca de cómo debía tratarse a esos grupos en términos de la participación política, que todo lo cual detonó en una guerra, y aquí estamos. Pero eso no necesariamente ha dependido de nuestro pensamiento distinto, de nuestras opciones distintas. No tengo ninguna conclusión al respecto, ni yo ni ninguno de ustedes puede tenerla, porque en Colombia no tenemos estudios de cultura. Y en la medida en que no tenemos estudios de cultura, insisto, muchas de las afirmaciones que decimos acerca de qué impide la repetición del conflicto armado interno son especulativas. Y más especulativas son cuando están determinadas por términos que entre nosotros son términos especulativos, dichos con diferente sentido por quien los dice y por quien los escucha. Por ejemplo, el término reconciliación, respecto del cual yo puedo estar diciendo una cosa pensando en algo y ustedes pueden estar pensando en otra cosa, aunque utilicemos la misma palabra. Nosotros en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, esas dos cuestiones realmente las tomamos en serio. Y tomarlas en serio no significa poder resolver lo que no está en nuestras manos, pero evidentemente ha significado pretender desarrollar una idea particular. Y la idea es que reconciliación en cualquier ámbito social, referido necesariamente al conflicto armado interno, porque no estaríamos hablando de eso si no fuese por la guerra que hemos vivido durante mucho tiempo,
remite necesariamente a la posibilidad, esto ya lo he dicho en este auditorio, esto ya lo he dicho en espacios de la Secretaría de Educación, pero lo repito, remite necesariamente a la posibilidad de que la gente, los ciudadanos, ciudadanas, niños, jóvenes, adultos y más adultos puedan construir proyectos comunes, puedan identificar causas comunes. Esa idea es una idea de ruptura con respecto a la que plantea que reconciliación es el reconocimiento de las diferencias para la convivencia. Si se nos ha dicho que reconciliación es el reconocimiento de la diferencia para la convivencia, lo que nosotros estamos defendiendo aquí, y es hipótesis de los muchos proyectos que desarrollamos al respecto, es que reconciliación significa obviamente el reconocimiento de las diferencias para la convivencia, porque no puede haber reconciliación donde hay relaciones conflictivas violentas, sobre todo, pero también necesariamente implica reconocimiento de las causas comunes, no en función de la mera convivencia, sino en función de la satisfacción de derechos, en función de lo que nos hace vivir en este mundo como algo más que matas, que no es convivir simplemente, sino de tener vida política. Reconciliación, insisto, en ese sentido en Colombia para nosotros se convierte en poder identificar causas comunes para que podamos ser ciudadanos y tener vida política, participar políticamente, no simplemente pensar diferente, sino efectivamente actuar diferente en la democracia, y no con respecto a ideas asépticas distintas, sino con respecto a proyectos comunes que resuelvan nuestros derechos aplazados, nuestros derechos insatisfechos, etc. Es un concepto de la reconciliación, no lo desarrollo más porque solamente estamos en la primera pregunta, pero es un concepto que es mucho más político. Cuando digo político no me refiero a electoral, me refiero a que tiene que ver necesariamente con la vida política democrática, porque si reconciliación es solamente un término de convivencia alejado de la vida política, se convierte en un término probablemente nocivo, en un término que precisamente va en contra de la memoria y de la verdad, porque significa anularlas. Mejor no hablar de ellas, mejor no hacer procesos de verdad y memoria, porque van en contra de la reconciliación desde el punto de vista de convivir, de no discutir sobre el pasado, de no discutir sobre lo que nos ha ocurrido. Gracias, José. Alejandro. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los y todas las presentes. Yo no sé muy bien qué decir, porque estoy tentado a comentar lo suyo y estoy tentada a comentar lo tuyo también, pero bueno, uno siempre termina aterrizando en otras cosas. Había un excombatiente del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica en el año 97 en una audiencia pública en Johannesburgo. Él había puesto una bomba en un bar que se llamaba Why Not en Johannesburgo, había matado 3 personas. Se llama John McBride, creo que él no ha muerto todavía, y él estuvo forzado en cierta forma por la Comisión de la Verdad en Sudáfrica a tener que pedir perdón por el acto que había cometido. Y es una situación muy peculiar la mía ahora, de ser excomisionado y ser académico de alguna forma enredado en estos temas. John McBride, muy bravo porque hubo una obligatoriedad del perdón, o por lo menos de la enunciación del perdón en ese contexto, cuando él de pronto llega y dice, bueno, yo pido perdón por lo que hice porque estoy de acuerdo en que nunca debió haber sucedido eso. Y él dice después, la pregunta es, ¿y a mí quién me va a pedir perdón por mi exclusión y por mi pobreza? Haciendo referencia al sitio donde él vivía en las localidades segregadas de Johannesburgo. Entonces la pregunta, yo confieso, lo digo y me reí al comienzo con sarcasmo y con cierto cinismo también, porque la palabra reconciliación, coincido con José Nelson, es una palabra que yo nunca le he encontrado la definición tampoco, y han sido varios años de trabajo en ese asunto. Creo que es una metáfora en última instancia que se traduce en un conjunto de prácticas, a veces institucionales también, por cierto, pero por supuesto es un gran lenguaje, es un horizonte de trabajo y de discurso que hay que decir siempre operan en sociedades que transitan, entre comillas, de situaciones de violencia a situaciones de guerra. Es decir, uno no puede hablar de este tema sin hablar de una transición de orden político, por más crítico o por más complejo que sea el tema. Si estamos transitando de un lugar al otro, la palabra reconciliación se vuelve en un horizonte fundamental, porque se ha instalado globalmente como el lenguaje específico para hablar de ese tránsito. Esa es parte de la teleología de la justicia transicional. Entonces,
traigo a colación lo de McBride y te pido el favor que tú me digas cuándo me tengo que callar, porque si no aquí puedo seguir hablando claramente. Entonces no quiero respetar el tiempo de nadie. Cuando McBride dice ¿quién me va a pedir a mí perdón? En el entendido en que el perdón es parte de este lenguaje global sobre la paz y la guerra, ¿quién me va a pedir a mí perdón por mi exclusión? Y eso es una afirmación que podría hacer cualquier persona en el Pacífico colombiano, en el mundo afrocolombiano, en el mundo indígena, en todos los mundos de este país. ¿Quién me va a pedir perdón por mi exclusión y por mi pobreza también? Y ahí quiero decir que lo que uno termina por llamar reconciliación, siempre creo yo, y esto es para la discusión pública, no tiene que ver con la Comisión de la Verdad, entre otras cosas necesariamente, de manera por los lados más bien. Como nosotros entendemos que es reconciliación, está íntimamente ligado a la manera como concebimos la palabra violencia. Y yo creo que las operaciones de las comisiones de la verdad, incluyendo la de Colombia, a pesar de que tuvo unos atisbos interesantes sobre unos temas que se pueden discutir después, es una definición de violencia que está atado precisamente a la violencia directa y al maltrato del cuerpo del otro. Por lo tanto, todo conjunto de prácticas que alimenta ese maltrato y ese maltrato de ese cuerpo del otro, de la otra, es por definición es la pretensión de construir un puente para que eso no se repita. La pregunta es, si violencia la definimos no en función de ese maltrato del cuerpo y la documentación de graves violaciones a los derechos humanos, como sucede en todos los informes de comisiones de la verdad, sino que hablamos de violencia como un conjunto de relaciones más estructurales que juntan la vida cotidiana y otras cosas más gruesas, eso quiere decir que la palabra reconciliación posiblemente es más compleja, a mi modo de ver. Y la escuela, evidentemente, es un espacio donde se juntan, y creo yo que el primer reto es pluralizar la palabra violencia en función de violencias que giran desde el cuerpo hasta la estructura de las sociedades y la manera como estructuramos y franqueamos precisamente nuestras relaciones interpersonales. Entonces, solamente quiero decir eso. Yo creo que nuestro mayor reto y coincido en eso, nuestro mayor reto es buscar yo no sé si buscar, pero al menos que la palabra reconciliación sirva para abrir una discusión sobre otras dimensiones de las violencias que no son solamente los daños de los cuerpos y los lugares, sino otro conjunto de relaciones. En última instancia, a veces cuando la gente dice, en la universidad donde yo trabajo, la gente a veces dice, es que yo tuve el conflicto muy lejos. Claro, si el conflicto lo definimos como la interacción armado-militar y todo esto, claramente algunos de mis estudiantes nunca lo vieron. Pero si la violencia la definimos como un conjunto de relaciones en una sociedad, todos en ese sentido tenemos algo que ver entonces con eso y no estamos tan lejos a la hora de la verdad. Y yo creo que la palabra, como un horizonte de posibilidades y de conceptos, nos tiene que permitir hablar de esas otras cosas, indistintamente de que efectivamente también creo. Nelson Mandela tuvo, y lo cito a él, porque él fue el que se inventó esta vaina a la hora de la verdad. Nelson Mandela tenía fue el que se cargó el proceso en Sudáfrica. Yo creo que en Colombia no hubo quien se cargara este proceso acá, entre otras cosas. Él se cargó ese proceso allá y él tenía una coyuntura ahí: o alimentamos el discurso del odio, la autodestrucción, o alimentamos una cosa que nos permita juntarnos. Y él por eso terminó hablando de reconciliación. Pero ese era digámoslo así, un mundo donde eso era posible, porque estaba subdividido literalmente entre negros y blancos, y la violencia era leída como la confrontación racial. En Colombia es un país que puede tener de eso, pero indudablemente es mucho más difuso y gris el asunto, y por lo tanto la palabra reconciliación como reto y como cuestión y como concepto y como conjunto de prácticas también, por ejemplo, nos plantea unas complejidades que son distintas. No, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante lo que responden nuestros panelistas. Nos ponen un reto gigante y es cómo comprendemos la reconciliación, y es muy interesante esa propuesta que hace José Antequera, porque no solamente es ese reconocimiento del otro, sino también esa potencia del sujeto de construir con el otro y de visualizarse un horizonte común, y lo pone en el terreno de lo político, porque ese horizonte común pues nos lleva a reconocer también nuestras necesidades, y a partir de eso cómo también
luchar por nuestros derechos y garantizar los derechos de las personas que reconocemos también, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, me parece interesante también esto que nos está diciendo Alejandro Castillejo, y es que para comprender la reconciliación, pues tenemos también que darle comprender qué estamos entendiendo por violencias. Si las violencias se quedan atadas solo al daño del cuerpo material y físico, ¿no?, en el marco de la guerra, o si entendemos esas violencias dentro de estas prácticas cotidianas, y allí entonces entra este complejo de las relaciones sociales y cómo nos relacionamos cotidianamente, cómo ampliamos entonces ese concepto de violencia, y desde allí también le damos otro significado diferente al concepto de reconciliación. Paso a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: bueno, la siguiente pregunta ya va de acuerdo a la experticia de cada uno de ustedes. Vamos a empezar con Alejandro Castillejo Cuellar. Y vamos a tomar un apartado de hallazgos y recomendaciones, como había dicho, y dice, una de las recomendaciones del informe: según el apartado, para avanzar en la construcción de paz como un proyecto nacional, el gobierno debería crear un ministerio para la paz y la reconciliación que lidere la implementación y articule las instituciones, programas y políticas orientados al reconocimiento de las víctimas, la generación de condiciones de convivencia y de confianza entre la ciudadanía y de esta con el Estado, y en general a la reconciliación. Desde los diálogos sobre paz que ha sostenido a nivel internacional y desde su experiencia académica, ¿cuál debería ser la agenda educativa y cultural de un Ministerio para la Paz y la Reconciliación en el contexto colombiano? Bueno, esa es una pregunta difícil. En el espíritu de la recomendación sobre la articulación de todas las instancias que tienen que ver con la paz, por supuesto, Colombia es un país que ha construido un circuito, una institucionalidad, una cantidad de programas, políticas. Es más, me atrevería a decir que nosotros hemos cursado por lo menos por 2 o 3 transiciones de alguna u otra forma. Es decir, yo me pongo a pensar, el proceso de justicia y paz, al fin de cuentas, trajo un conjunto de conceptos y de prácticas asociadas cotidianamente a la justicia de transiciones. El evento de La Habana también, el acuerdo de La Habana, trajo su propio conjunto también de escenarios transicionales donde la palabra paz estaba metida en todas partes. Y si si la paz total también avanza, traerá eventualmente, si eso se concreta, traerá eventualmente su propio conjunto institucional, que no va a ser lo mismo que los anteriores, estoy seguro de eso. Entonces, yo diría que un Ministerio de la Cultura, por supuesto que esa fue eso fue la visión, digamos, de la comisión, ¿no? Una visión quizás más institucional, de tratar de juntar una gran cantidad de cosas que aparentemente se separaban, que a veces hacían parte del sistema de transición, pero otras veces no. Por eso vuelvo y digo, dependiendo de la palabra violencia, terminamos también hablando de la palabra reconciliación y terminamos también hablando de la palabra paz. Yo personalmente, yo soy más pedagogo en el fondo de todo eso. Yo creo que la gran agenda pedagógica tiene que ver, en realidad, cuando uno se pone a ver los temas de, por ejemplo, la Cátedra para la Paz y cosas por el estilo, siempre me pongo a pensar si la paz en pequeña escala no sería más que la transferencia de datos o informaciones concretas, por ejemplo, y en eso el trabajo de la memoria puede ser en realidad muy importante también. Yo creo que tenemos que comenzar a pensar más bien en tratar de concebir, y me salgo totalmente de la institucionalidad de la pregunta, entre otras cosas, y prefiero más bien decir si no deberíamos pensar en un concepto distinto de pedagogía para la paz, que no sea necesariamente atravesada, y las experiencias locales que tienen que ver con la pregunta anterior,
las experiencias locales, en cómo los seres humanos significan y sienten el mundo en conjunto, en donde la vida íntima también incluso hace parte de lo político, entre otras cosas. ¿Cómo podemos nosotros remendar lo social? Esa es la pregunta que yo me hago. Yo uso la palabra remendar más que la restitución del lazo y otras metáforas que se usan en Colombia, porque efectivamente cuando uno remienda, uno junta, uno puede decir eso es reconciliación, pero en la juntada se nota también los tejidos incompletos e imperfectos, y a mí me parece muy importante notar esos tejidos imperfectos. Entonces, para mí una gran agenda pedagógica es de pronto comenzar a pensar que la pedagogía no es necesariamente lo que ocurre solo en los colegios, sino también, como ya ustedes lo conocen, obviamente, hay otras pedagogías más centradas en la vida cotidiana que me hacen pensar en qué quiere decir habitar, sentir y significar el mundo en conjunto. En eso estoy de acuerdo. Y esa es una agenda que solamente los maestros y otras formas de sentir eso pueden hablarnos. Y eso debería estar incorporado en una perspectiva institucional si se quiere. Pero en el fondo esa es la gran pregunta: ¿es la paz lo que transferimos en las clases? Una paradoja que siempre me ha llamado mucho la atención. Nosotros en los colegios, y yo no soy muy bueno para enseñar en colegios, lo admito con toda franqueza, pero también en las universidades hablamos mucho de convivencia y reconocimiento, porque esa es la formalidad, y sin embargo nuestros modos de hacer pedagogía son los más negadores que uno se pueda imaginar, y hay una contradicción entre el procedimiento y las expectativas del procedimiento que a mí me parece que como mínimo tenemos que seguir problematizando, porque esto lleva años y décadas de gente hablando de esto también, solo que ahora tenemos que construir un país juntos, es verdad, pero en cotidianidades específicas. Gracias. No tiene mucho sentido. Realmente a veces nos quedamos como en lo institucional, en el deber ser, pero muy pocas veces nos cuestionamos como docentes, como familia, como padres o madres, la manera como nos relacionamos con los otros. Y creemos que hay una caricatura de Mafalda, que me imagino que la han visto todos y todas, que es muy significativa y es una profesora, es fuerte, es una profesora con un revólver y el chico en el tablero escribiendo que no debe ser agresivo, no me acuerdo bien, pero digamos que ahí está eso que estás diciendo tú, ¿no? Cómo nos cuestionamos nosotros la manera como habitamos el mundo y también cómo hacemos que las personas que están formando habiten y sientan ese mundo de una manera diferente a como lo hemos tenido que sentir nosotros por tantos años. Gracias, Alejandro. La siguiente pregunta viene para Marcela y dice: según el volumen Hallazgos y Recomendaciones, la extensión y la existencia de millones de víctimas muestra que hay muchas cosas que no son reparables. El esfuerzo por la reparación en la sociedad es la conciencia de lo que hay que hacer para superar una deuda histórica que se ha profundizado con la guerra, especialmente en las poblaciones social y económicamente más excluidas. Las políticas de reparación económica solo han llegado después de 10 años a un 12% de las víctimas, mientras los proyectos de reparación colectiva que se reconocen en la ley han tenido un impacto limitado hasta ahora. Entre las víctimas entrevistadas por la comisión, solo una pequeña minoría tuvo acceso a atención psicosocial, por ejemplo, y de ellas la mayoría lo había tenido de las propias organizaciones de víctimas y apoyo mutuo o por parte de organizaciones no gubernamentales. Solo 3 de cada 10 víctimas contaron con algún tipo de atención psicosocial por organismos del Estado. Teniendo en cuenta eso, y el trabajo que ustedes vienen realizando entre comparecientes y víctimas del conflicto armado en la ciudad desde la ruta Tovar, que ahorita importante que nos des un poco de contexto de qué es esto de la ruta Tovar. La sigla dice Trabajo, Obras y Acciones Reparadoras. ¿Cómo trabaja la alta consejería aquello que se encuentra en el terreno de lo irreparable o lo imperdonable, o mejor, en aquello que no se puede restaurar?
Todas son preguntas difíciles estas, porque justamente para hablar, o sea, para todo lo que estamos haciendo desde la Alta Consejería y la apuesta de Bogotá por la implementación del Acuerdo de Paz, parte de justamente reconocer esa discusión interminada de qué es la reconciliación y qué finalmente será la reparación más allá de lo que establece la Ley 1448 y, digamos, el proceso que se hace ante la Unidad de Atención para las Víctimas. Y en ese trabajo, en ese esfuerzo por tratar de identificar y de construir caminos para saber qué es la reconciliación y cómo podemos construir desde Bogotá a la reconciliación, empezamos este trabajo pensando en la justicia restaurativa, que también nuevamente nos lleva a todo un reto de pensar qué es restaurativo y quién define qué es lo restaurativo. En el marco de lo que hace la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, se establecen unas obligaciones para los comparecientes, es decir, para quienes dejaron las armas, son excombatientes, firmaron el acuerdo de paz y se sometieron a la justicia a esta Jurisdicción Especial para la Paz. En el marco de este sometimiento es necesario y es un compromiso de los comparecientes aportar por medio de alguna actividad, y esto es lo que terminan siendo los TOAR, a la reparación y a la reconciliación. Entonces los TOAR, estos trabajos, actividades u obras con contenido reparador, son esos esfuerzos por reconocer alguna actividad, algún aporte del compareciente, de los comparecientes hacia las víctimas. En Bogotá identificamos el papel tan importante que podríamos tener en definir esto, cómo se hacía, qué era esto, qué era un TOAR y cómo podríamos empezar a aportar a ese trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz y de los comparecientes, y desde el equipo de la Dirección de Paz se diseñó algo que llamamos la Ruta TOAR, y básicamente es un esfuerzo, seguramente sin terminar y mucho por mejorar, de identificar pasos que nos pudieran llevar a esos trabajos, porque finalmente no es que el compareciente con muy buena voluntad y con muy buena intención se siente y diga yo creo que esto es reparador y voy a hacer esto, sino que requiere todo un proceso de identificación conjunta entre comparecientes y víctimas de qué se puede realizar, y en últimas el mismo proceso, el proceso en sí mismo termina siendo parte de esa construcción reparadora de manera conjunta, y digamos, tiene varios pasos esta ruta para llegar al TOAR, basado en un proceso dialógico, y es conversar entre las partes para poder llegar a una conclusión. La ruta inicia con una sensibilización a los comparecientes, porque algo muy importante en todo este proceso es entender cuál es el papel de cada una de las partes en este proceso, es generar herramientas para ser empático con lo que han vivido las víctimas, y también con el reconocimiento de la responsabilidad que tienen quienes están ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la seriedad de ese proceso. El segundo paso es un proceso con las víctimas, justamente también para identificar sus expectativas y el alcance de este proceso, y para tener un especial cuidado psicosocial frente a esas necesidades insatisfechas de las víctimas, a ese dolor y a esas dificultades a las que se han enfrentado las víctimas y con las que han lidiado por sus propios medios durante la mayoría de su vida, y cómo, respetando y siendo muy cuidadosos con esa realidad de las víctimas, podemos llevarlas y darles herramientas para llegar al proceso. Por supuesto, partiendo además de reconocer todas las luchas y el fortalecimiento que ya tienen las víctimas, y que en realidad muchas veces de la institucionalidad no tenemos que enseñarles, sino más bien que acompañarles en un proceso que ya han fortalecido desde sus propias organizaciones. Un tercer paso es el encuentro entre los comparecientes y las víctimas. Aquí es muy importante hacer una aclaración, y es que no se trata de víctimas directas. Muchas veces ni siquiera, lo que intentamos es que sean víctimas del mismo caso en el que está el compareciente frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero son víctimas que están aquí en la ciudad de Bogotá,
que no son víctimas directas de este compareciente, y eso implica un reto mayor de cuándo validamos si eso efectivamente termina siendo reparador o no, porque ya no estamos hablando de la reparación directa para quien fue la víctima específica de este compareciente, sino una reparación justamente de eso que mencionaba Alejandro, de el conjunto de las relaciones, de eso que se ha visto afectado como consecuencia del conflicto armado, sin necesariamente haber significado estar frente al fusil o estar directamente en los enfrentamientos. Lo que se busca al hacer este trabajo conjunto es llegar a un proyecto, a una actividad, que termina siendo nuevamente una excusa para poder estar ahí en ese proceso. En este momento hemos realizado 3 actividades tendientes a la construcción de los procesos, 3 rutas, en 3 localidades de Bogotá: Ciudad Bolívar, Usme y Kennedy. En Ciudad Bolívar estamos aún en el proceso de la ruta, y en las otras 2 localidades ya se han identificado proyectos de manera conjunta con las víctimas. Es complejo poder medir qué tan reparador termina siendo esto, y hay muchos retos en este proceso. Uno de los más importantes es, si bien los comparecientes tienen la obligación de hacer este tipo de actividades, la idea no es que no se pierda de vista que es el cumplimiento de un requisito de la jurisdicción, sino algo mucho más allá, algo que no signifique simplemente como pedir perdón, en la historia que nos contaba Alejandro, de simplemente cumplir con el requisito y ya está, sino que de verdad le aporte a esa construcción. Y en ese proceso hay algo muy importante que hemos identificado justamente desde las necesidades psicosociales, y es darle lugar a las expresiones de resentimiento, de dolor, de rabia, de tristeza, que están presentes tanto en los comparecientes, en los firmantes de paz, como en las víctimas, que no es posible dejarlos atrás y fingir que todo está bien, que no pasó nada, o que es una sensación, un sentimiento que no es válido porque no construye. Al contrario, a partir de ahí, de esa realidad, es de la cual construimos para identificar justamente estas habilidades, estos espacios que pueden ser potencialmente de reconciliación. Esto es un piloto, estamos probando, y sabemos que en varias partes del país también se están desarrollando estas rutas de los TOAR, de los trabajos con contenido reparador, para poder identificar hacia dónde podemos construir más, hacia dónde resulta más significativo, no solamente para cumplir con el requisito que debe presentar ante la jurisdicción los comparecientes, sino también para esa reconstrucción del tejido social de la que tanto hablamos. El proyecto... ¿Tienes una pregunta también? No, quería saber, cuando tú hablas de esta tercera parte de la fase, ¿el proyecto se construye de manera conjunta? Sí, normalmente lo que hacemos en la primera fase con comparecientes es poder hacer una identificación previa de cuáles son las habilidades o las capacidades que tienen los comparecientes para poder de alguna forma ofrecerlas en forma de proyecto a las víctimas. Doy un ejemplo. Hay muchos comparecientes que son ingenieros, o tienen conocimientos de ingeniería, o tienen conocimientos de construcción, y eso termina siendo una herramienta para proyectos, por ejemplo, en temas de gestión del riesgo, y hablando de comunidades que tienen construcciones de sus viviendas en zonas que están en riesgo no mitigable y que requieren algún tipo de acompañamiento o información o proyectos al respecto. Entonces, como que una de las cosas más importantes es identificar cuáles son las capacidades y las habilidades o las posibilidades de los comparecientes, para luego tratar de hacer el match entre eso y las expectativas o lo que identifican las comunidades que puede ser un proyecto con contenido reparador, y que además, pues, por supuesto, responda a sus necesidades básicas insatisfechas. Gracias, Marcela. Alejandro. ¿Sí? Muy interesante esta propuesta de la ruta TOAR, y también pensarnos un poco cómo la podemos trabajar en la escuela, y es cómo reconocer también las habilidades de las personas que son responsables, ¿no?
porque a veces lo que hacemos es este ejercicio de estigmatización y lo aislamos, lo dejamos a un lado y no fortalecemos lo que podría llevarlo a ese proceso de reconocimiento de la persona a la cual ha ofendido o le ha hecho daño. Y también me parece muy importante lo que hablas tú de esos procesos dialógicos también, y en esos procesos dialógicos hacen lo que hacen también los establecimientos educativos que tienen que ver con la educación socioemocional. Estaba pensando desde allí, cómo fortalecemos capacidades y habilidades ciudadanas y socioemocionales para reconocer las emociones del otro, pero también para reconocer las emociones propias, para reconocer, para también este ejercicio de empatía del que hablabas tú, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede a la otra persona a la cual le hice daño? Bueno, José Antequera. La Comisión afirma que en Colombia hay más de 9 millones de víctimas del conflicto armado, según el RUC, lo que equivale aproximadamente al 20% de la población nacional. Si hiciéramos un minuto de silencio por cada víctima, tendríamos que callar durante 17 años. En filosofía, cuando se habla de paisaje moral, se alude a la naturalización de lo cotidiano según el contexto social, cultural y temporal en el que ocurren los hechos. En Colombia, luego de más de 5 décadas de conflicto armado, nuestro paisaje moral ha sido la naturalización de la violencia. Desde tu experiencia profesional y actualmente como director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, ¿cuál es el papel de la memoria en el proceso de reconciliación y construcción de paz para desdibujar ese paisaje moral de naturalización de la violencia que nos ha atravesado por décadas y así resignificar el carácter de lo memorable? Chévere, las preguntas que las escribió. ¿Quién escribió esas preguntas? El asunto de la memoria tiene que ver, además de que en Colombia se haya posicionado en los últimos años como parte de lo que Alejandro Castillejo llamaría el evangelio de la justicia transicional, con una convicción que nosotros hemos tenido en Colombia también en el último tiempo, nosotros y nosotras, y es que de algún lugar tenemos que sacar el insumo para considerar que tenemos un presente posible diferente. Eso no necesariamente significa la ruptura con la naturalización de la violencia. Yo soy un poco crítico de esa idea de que nosotros alguna vez fuimos un pueblo que vivía en un lugar pacíficamente, paradisíacamente, éramos un pueblo feliz, pacífico, chévere, y en algún momento empezó la guerra y debemos regresar, ¿cierto? Yo soy un poco crítico de eso porque lo que yo conozco de historia no me arroja nunca esa conclusión. Sí, lo que yo puedo escudriñar en la historia es que nunca hemos sido el pueblo pacífico, que vive en términos paradisíacos, mejor dicho, donde no se nos hubiera metido la violencia, la guerra, etcétera, estaría todo súper bien, y no encuentro eso en la historia. Encuentro que somos uno entre muchos pueblos que efectivamente nos hemos enfrentado con dinámicas que son violentas en el manejo de nuestras relaciones, que no están vinculadas a cuestiones metafísicas o a porque sí, incluso a realidades vitales que se enfrentan con violencia, porque ¿cómo más se logra la independencia de los países de América si no es a punta de una violencia, de una guerra bolivariana? No sé cómo. ¿Sí? Nos hemos enfrentado a eso, y en este momento, a partir de la cantidad, de la magnitud y de los daños que ha significado la violencia en el último tiempo entre nosotros y nosotras, hemos llegado a la conclusión actual acerca de que esa dinámica en la que hemos vivido históricamente es una dinámica que tenemos que efectivamente transformar, porque ahora, antes no necesariamente tuvimos esa posibilidad, pero ahora sí, ahora tenemos la posibilidad de ser un pueblo que vive y convive pacíficamente. No siempre la tuvimos, pero ahora sí. Y
teniendo eso como insumo, la pregunta es, ¿y de dónde, si nunca en el pasado hemos sido tanto realmente un pueblo pacífico? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la idea? Porque alguien podría levantarse entre nosotros y decir una cosa, voy a ridiculizar, alguien podría levantar y decir, pero si la historia que hemos tenido es la historia de las relaciones violentas entre nosotros, lo más lógico es que pensemos que esa es la forma en que eso es lo que somos. Así que, ¿por qué alguien está pensando aquí en la paz y en la reconciliación? ¿Por qué eso no es un invento más bien? ¿Por qué no es una ilusión de gente que se ha relacionado toda la vida violentamente? Hay una razón. Y la razón es que en la memoria no se encuentra tanto las cosas que la gente quiso hacer, sino lo que efectivamente no fue posible que se diera. Pero en ese especie de museo, si se quiere, de muchas de las posibilidades distintas que tuvimos, está el insumo para pensar que es posible tener ahora un futuro distinto, un presente diferente. Es decir, es curioso porque en realidad la potencia transformadora de la memoria no es el acto colectivo de conmovernos a partir de la mucha guerra y de la mucha violencia que hemos vivido. Esa es, yo creo, una de las afirmaciones un tanto mentirosas que también nos hemos dicho. La hipótesis diría algo así como que en la medida en que veamos mucha guerra y mucha violencia y conozcamos muchos testimonios de víctimas, entre más y más y más, eso va a operar entre nosotros como algo así como el alcohol sobre las heridas, va a operar entre nosotros como la medicina contra nosotros mismos y al fin nos va a curar de los seres violentos en que nos convertimos en algún momento determinado. Y eso en realidad no es tan cierto. No es tan cierto porque uno de los efectos que se produce a partir de que veamos mucho y cada vez más las muchas cosas que hemos tenido que sufrir y que han ocurrido muy trágicas en nuestro territorio y en la historia reciente es precisamente de lo que tú me estás hablando, de la naturalización, que no es tanto la naturalización en sí, sino el hecho de que pues al final tenemos que vivir, como dice un disco que sacó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su momento, que me encantaba, que decía, una película que sacó el Centro Nacional de Memoria Histórica, que decía, no hubo tiempo para la tristeza. Si en el último tiempo hemos vivido en guerra, ¿qué aprendemos a hacer con eso? Pues aprender a vivir con eso. Y no serán las imágenes muchas que veamos las que nos conmuevan, las que nos saquen necesariamente de ahí, porque probablemente eso necesariamente nos hace naturalizar eso como parte del paisaje y tener que vivir con eso. Yo lo he visto aquí. Yo trabajo en el último tiempo, hace 4 años, luego trabajé 8 en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y he visto cientos de muchachos que recorren las exposiciones acá. Y después de ver las exposiciones, los muchachos se quedan así, ¿qué te pareció la exposición en donde aparece así? Dices, Colombia es una porquería. O sea, si puedo, lo primero que voy a hacer cuando pueda es irme. Y cuando no se desarrolla eso, que por lo menos es un pensamiento, se desarrolla el pensamiento cínico, que es el que yo creo que tiene la mayoría de la población colombiana, que es el pensamiento de, yo sé que en Colombia ocurren muchas cosas, pero si yo no prendo el televisión, si solo prendo la radio una vez al día, y pues puedo vivir tranquilo sin necesidad de que eso me toque. Y para eso además vivo en un conjunto cerrado y no me toca ni lo de Bogotá. Entonces, volviendo a todo eso, insisto, ¿de dónde sacamos entonces el insumo para pensar que las cosas son diferentes? Y es la memoria, no de los hechos trágicos, no de las violaciones, claro, eso tenemos que verlo, tenemos que reconocerlo y efectivamente tenemos que luchar contra la negación de eso porque es nuestra realidad. Pero el insumo para ver esas cosas transformadoras son los proyectos de vida distintos que se plantearon sobre este territorio que nunca se realizaron, las ideas que tuvo la gente a la que mataron, pero que tuvo ideas diferentes y dijo, yo propongo que Colombia sea un país que invierta más del 50% del presupuesto, del presupuesto nacional de educación. ¿Quién propuso eso? Carlos Pizarro proponía eso. Bernardo Jaramillo proponía eso. ¿De dónde sacamos la idea de que en nuestro país todo el mundo debe ser educado y todo el mundo puede estar educado? ¿De que alguien alguna vez se murió luchando por eso? ¿De dónde sacamos la posibilidad de creer que en Colombia mujeres y hombres podemos tener los mismos derechos?
hombres y mujeres que han dado todo, incluyendo su vida, algunos están vivos afortunadamente, luchando por eso. Ese es el insumo. Yo creo seriamente que ese es el insumo y no es un pensamiento personal, es un pensamiento al que yo creo que realmente existe como una cosa latente, no está necesariamente escrita en todo, pero en la teoría, en las prácticas de los lugares de memoria, etc. De ahí podemos sacar eso. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿y qué contribuye, cuál es la contribución de la memoria a los procesos de reconciliación? Por eso, a los procesos de reconciliación, en tanto que construcción de causas comunes, políticas, para que vivamos como ciudadanos y ciudadanas en un país, y no simplemente a que aprendamos a convivir sin hablar demasiado de las cosas que nos dividen, que también es una posibilidad. Eso. También quieres. Bueno, estaba pensando en esa frase, me tocó, la de en la memoria se encuentra lo que no fue posible de ser. Creo que es fuerte. Y eso y lo que efectivamente se ha hecho, porque también, ¿por qué tenemos Constitución del 91? Porque la Constitución dice, así no sea verdad, que todos y todas en Colombia tenemos derecho y obligación a la educación. Eso no es gratis. ¿Y dónde está eso? En la memoria. Sí, no. Digo, está perfecto eso que estás diciendo tú, porque también tiene que ver con la esperanza, ¿no? Con la esperanza que tenemos los sujetos, y ahí Alejandro anota. Y la esperanza de aquellos proyectos de vida que pudieron ser, ¿sí? La esperanza de instalar ideas en el escenario de lo público y que tampoco pudieron ser, pero que están allí, latentes, para ser escuchadas y para ser realizadas y transformar esto que estamos viviendo. Y eso me llevaba al tercer capítulo del informe, cuando los pájaros no cantaban, que se lo recomiendo, creo que es el más bonito de todos, que es el libro del porvenir, que habla de eso que nos está diciendo José Antequera. La siguiente pregunta es para nuestros tres panelistas y recoge un fragmento del volumen No es un mal menor, específicamente el apartado El conflicto armado en la escuela y sus entornos. Y dice: el conflicto armado convirtió a la escuela en un escenario de riesgo por los enfrentamientos y a la comunidad educativa la volvió sospechosa y susceptible de amenazas. Tanto los espacios escolares como quienes permanecen en ellos fueron usados para los intereses de la guerra. En algunos casos, las canchas fueron trincheras y las niñas, niños y adolescentes emisarios de los actores armados. Los espacios educativos también fueron controlados de manera directa con la intención de instalar bases de control o de mando, dirigir acciones armadas, reclutar a las niñas, niños y adolescentes y moldear y disciplinar los comportamientos de quienes los habitan. De acuerdo con este apartado, la pregunta para nuestros panelistas es: ¿qué caminos debería trazar la sociedad colombiana para la construcción de una escuela donde los niños, niñas y adolescentes no se conviertan en multiplicadores de diferentes tipos de violencias? ¿Sí? Bueno, creo que aquí hay varias complejidades importantes que revisar, y justamente pensando en la reflexión a la que nos invitaba José también, de cómo construimos proyectos comunes y cómo esa reconciliación en realidad y ese ejercicio de memoria se convierte en algo más que ver una y otra vez imágenes de violencia dolorosas que a todos por supuesto nos conmueven, pero que requieren un paso más para llegar a la construcción de verdad y a la reconciliación. Y justamente este fragmento que nos leías, creo que abre la puerta y es una muy buena oportunidad para tener unas conversaciones críticas frente a las desigualdades
y frente a qué es lo que ha ocasionado que esas situaciones sucedan dentro del conflicto. Yo he tenido la oportunidad de revisar con algo de detalle la violencia de género dentro del conflicto, los patrones de violencia de género, particularmente violencia sexual dentro del conflicto, y esto también se traslapa a otros tipos de violencias identificados hacia ciertas poblaciones en el marco del conflicto, y nos permite ver que la afectación que ha sufrido esta población dentro del conflicto no es ajena a las realidades anteriores, justo recogiendo también lo que decía José, que no estábamos antes en un campo con arcoíris y conejitos saltando, sino que en realidad había y tenemos todavía una desigualdad estructural, unas condiciones estructurales anteriores que hacen que cuando suceden estos hechos de violencia más fuertes, quienes sufran las afectaciones diferenciadas, quienes sufran este tipo de afectaciones sean justamente esas poblaciones que estaban ya previamente en unas condiciones de desigualdad estructural más complejas. Entonces creo que estas son oportunidades para hablar desde la escuela justamente de esas desigualdades estructurales que han sido el caldo de cultivo para muchas de las consecuencias del conflicto armado, porque de lo contrario la no repetición, no podemos hablar de no repetición, porque simplemente acallar los fusiles no resuelve todas esas condiciones previas que ya existían en el país y que ya tenían que soportar los niños, las niñas particularmente, las mujeres, las minorías étnicas que tiene el país. Entonces creo que esta es una oportunidad muy importante para hacer ese reconocimiento del pasado, pero desde una visión crítica de esas desigualdades y de cómo esas desigualdades no solamente reconociéndolas, sino construyendo a partir de la necesidad de enfrentarlas y de tener un espacio óptimo para la no repetición. Gracias, Marcela. ¿José? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué caminos Debería trazar la sociedad colombiana para la construcción de una escuela donde los niños, niñas y adolescentes no se conviertan en multiplicadores de diferentes tipos de violencia? No. Sí, es una buena pregunta para una tesis de doctorado. Claro. No, o sea, yo sobre esto, ¿qué me gustaría decir? ¿Qué puedo decir? Yo creo que algunas personas han posicionado la idea de que la escuela en Colombia viene haciendo esa clase de institución en donde por diferentes tipos de relaciones se terminan reproduciendo relaciones de violencia, e incluso algunas más, yo creo que de una manera muy ignorante, estiran el argumento y prácticamente convierten a la escuela como en el emisor, en el núcleo irradiador de muchas violencias. Y yo creo que eso es una idea que pues ustedes precisamente más que nadie saben, es una idea muy ignorante, entre otras cosas porque el verdadero papel que cumple la escuela en Colombia es prácticamente no ser lo que ocurre, es decir, es justamente el escenario en donde se intentan y se hacen todos los trabajos y todos los esfuerzos, no necesariamente, es decir, no vamos a salvar a todas las personas que trabajan en las escuelas, pero evidentemente es el espacio en donde se intenta lidiar de alguna manera con el mundo de la violencia que tanto se reproduce en tantos contextos. Y en ese orden lo que nosotros nos hemos encontrado es que ojalá a la escuela le permitieran seguir su curso, seguir la ruta, es decir, ya la escuela tiene la ruta que se aleja de la violencia, ojalá le permitieran seguir su ruta. Nosotros cuando intentamos trabajar proyectos de memoria, lo que intentamos hacer no es ir a los colegios a decir, bueno, ¿cómo es que vamos a darles un taller de cómo es el tema de la memoria? Lo primero que hacemos es, aquí hay iniciativas de memoria, sí las hay, y los profesores y las profesoras y en los colegios saben mejor que nosotros sobre iniciativas que a nosotros no se nos hubieran ocurrido.
Y esto es lo valioso. ¿Con qué nos encontramos? Con que a las escuelas no siempre les dejan seguir su ruta. ¿Qué significa que no siempre les dejan seguir su ruta? Pues es muy difícil seguir la ruta cuando le llena a uno el salón de clase de estudiantes y no le permiten tener grupos más pequeños, donde uno pueda trabajar con tiempo, pues, sin esa misma carga laboral, y bueno, todas esas cosas que creo que decirlas aquí sería redundante, porque ya las conocen ustedes, precisamente este auditor las conocería mejor que ninguno. Entonces, yo simplemente respondería, ojalá, necesitamos que a la escuela se le permita seguir su ruta, y a que en esa ruta se sigan profundizando cosas, por ejemplo, como yo creo que realmente es una cosa muy especial, la justicia escolar restaurativa. Ojalá se replicara a nivel nacional la idea de que es posible implementar a nivel educativo la justicia escolar restaurativa, y ojalá eso replicado a nivel nacional, junto con un buen aumento presupuestal, junto con un buen aumento en garantías laborales para docentes y maestros y maestras, junto con un buen aumento de infraestructura. Claro, porque pues el paquete es completo, si no es muy difícil. Es ella la que está haciendo preguntas de candidato. Pero es decir, el paquete es completo, y si realmente logramos armar todo el paquete, en la escuela tenemos la gran oportunidad. Claro, porque ahí está la cuestión de cómo logramos que tantos jóvenes de Colombia no acceden a la escuela, a la educación, etcétera. Pues efectivamente esos son quienes precisamente están más vinculados con el reclutamiento, etcétera. Eso también, pues no me sé yo el dato aquí específico, no lo tengo a la mano, pero lo que sí hemos visto evidentemente es que hay una correlación directa entre desescolarización y reclutamiento. Hay una correlación directa entre deserción escolar en la pandemia y aumento de reclutamiento. Así que ojalá, lo que necesitamos es que la escuela siga su curso con la aplicación y con la satisfacción de todas las necesidades que tiene la escuela, y sobre todo también, yo creo, valga decirlo, con la réplica a nivel nacional de este ejercicio tan importante del cual estamos hablando hoy. Gracias. Alejandro. Bueno, tampoco estoy muy seguro por dónde contestar esta reflexión. No sé. Cuando los pájaros no cantaban, el volumen de testimonios, que por cierto es una curiosidad en el mundo de la justicia transicional, un volumen dedicado a, entre comillas, testimonios, porque en realidad son historias dentro de historias, fue diseñado originalmente con la intención de ser una especie de espacio de escuelantes y espacio pedagógico. Por eso el volumen también se convirtió en una plataforma sonora y se convirtió en un ritual de lectura por todo el país. Y unas características, y en eso hicimos la última lectura, entre otras cosas, aquí en el centro, hace un mes o menos, el 28, el día que cumplía el informe final, un año de haber sido entregado. Y eso, después de un año, más largo de un año, porque nosotros comenzamos a leer con muchísima anticipación, porque para poder editar las historias de la gente, nosotros con frecuencia tratábamos de leerlas a las personas. Eso es una larga historia. Pero lo que voy con eso un poco es a que el principio fundamental de ese libro, primero, fue que nosotros queríamos escuchar lo que la comisión había escuchado, y la comisión escuchó mucho de lo que tú describes. Yo le llamo a eso estética de lo grotesco. Las comisiones de la verdad están diseñadas para escuchar eventos de violencia directa. Ese es el principio fundante de toda esa vaina. Sin embargo, yo me hacía la pregunta, volviendo al tema de la escuela, yo me hacía la pregunta, ¿es eso lo que esta sociedad tiene que oír? Entonces, 15 o 20 años de justicia transicional, si comenzamos en el 2005, llevamos todo este tiempo hablando de motosierras. Seguramente tendremos que seguir hablando de eso. Yo no necesariamente está diciendo que eso haya que pararlo, ni mucho menos. Hay todavía mucho por decir ahí, sobra decirlo. Pero la pregunta que yo me hacía, ¿es eso lo que los chicos en los colegios y las chicas en los colegios querrían escuchar o tendrían que escuchar? Yo les transfiero a ustedes las preguntas, yo he sido profesor también. Mi respuesta es no. Mi respuesta es que este país está saturado de eso incluso, y estoy dispuesto a discutirlo.
Y sobre ese principio construimos un libro que está hecho de historias y que hace dos cosas que me parecen muy importantes, y me da pena, yo no suelo hablar del libro porque suena un poco pedante y un poco etcétera, 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 pero lo que hicimos en el texto fue recoger el dolor de las personas en un gesto que yo llamo escucha de porvenir, precisamente, no un gesto en escucha de retrospectivo. La comisión escuchó para atrás. Escuchar para atrás quiere decir escuchar lo que la gente literalmente le pasó. Hay una escucha que es prospectiva, y esa escucha que es prospectiva dice: recojamos lo que a la gente le pasó, pero no relatemos exactamente ese instante de lo que pasó, sino lo que la gente hizo después con eso. Que coincido contigo, tenemos que hablar entre otras cosas más. Y eso fue lo que el libro hizo. ¿Cuál fue el efecto de eso? Pues que uno de las 260 historias que hay en el texto, ninguna es sobre violencia literal, ninguna. Sí recoge historias tremendas, porque la historia de la vida cotidiana de las personas luego de pasar por eventos cataclismos pueden ser tremendas. La sensación de soledad en un momento determinado, expresada a través de una frase, la sensación de ruptura expresada a través de una conversación que alguien retoma de un diálogo con otra persona. Bueno, yo le llamo a eso historias de los nadies, historias irrelevantes porque no tienen ni motosierras, ni hachas, ni descuartizaciones, ni violencia sexual ni literal, ni una gran cantidad de cosas. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Ahí ocurren dos cosas. El volumen no es un volumen sobre de víctimas. El 70-80% son de lo que uno llamaría legalmente víctimas, pero el otro 20% son itinerarios de aquellos que estuvieron en la guerra armados, las fuerzas militares, las guerrillas e incluso mujeres también que fueron partes de las AUC. Y ahí hay una visión de la convivencia narrativa también, y eso es polémico. Yo pensé que me iban a regañar, incluso cuando el país se diera cuenta de lo que había ahí en ese texto, y no me han regañado, posiblemente ahora me regañen. Pero en todo caso, a lo que voy con todo esto es que cuando uno lleva esto a la conversación con las personas, desde los grandes académicos donde hicimos lecturas hasta los chicos de colegios aquí en Bogotá, en las selvas, con las organizaciones indígenas, en las montañas, en todo donde leímos, hay una peculiaridad, y es que el texto construye un espacio pedagógico en donde la gente, yo no sé si crea empatía, no necesariamente, eso es una pregunta que me queda de lo que tú dices, pero lo que sí es curioso es que cuando uno enfoca el relato sobre la vida cotidiana de los seres humanos en la guerra, hay más cercanías que distancias, a veces incluso entre los mismos armados también, y eso para mí es muy revelador. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? La escuela, y ahí sí vengo a una palabra que yo uso con mucha frecuencia, es uno de los escenarios donde los seres humanos construyen lo que llamo una imaginación social del porvenir. Y hay que decir que el futuro no está construido en el adelante. Yo sé que eso suena muy raro y a veces me cuesta hasta trabajo explicarlo. El futuro no está necesariamente adelante, sino que el futuro también está en los lenguajes que nosotros tenemos sobre el pasado y sobre lo que resaltamos de ese pasado también. Y termino diciendo que eso es una discusión también casi teológica, por cierto. Yo sí nosotros en la redacción de ese documento, en la reflexión sobre qué le relatamos al país, y el relato de ese libro es muy heterodoxo, sobra decirlo, podría hablar de eso también otro rato, llegamos a la conclusión al final de que efectivamente lo que rescata a la gente es precisamente poder imaginar, yo sé que esto va a sonar muy extraño, poder imaginar que existe tal cosa como el porvenir. Mientras el porvenir como conjunto de ideas y como conjunto de proyectos comunes también, a veces el porvenir en el Amazonas es una cosa muy microscópica, en una comunidad en el Caribe era construir una chaza, por absurdo que nos parezca eso, o pequeños proyectos de porvenir es lo que le permite a una sociedad moverse realmente hacia adelante. Y para eso se necesita relatar el país desde otro lado y no desde la degradación, en mi opinión personal. Y sí, la esperanza sí existe, pero no es una esperanza de los teólogos, es una esperanza construida de las actividades de la vida cotidiana, la gente inventándose e imaginando porvenires. El día de hoy creo que nos dejan con muchas reflexiones.
quiero que nos quedemos con esa idea del porvenir y cómo construimos desde la escuela ese escenario de porvenir desde lo cotidiano, que creo que es lo más importante. No tenemos que hacer grandes cosas, sino que desde lo cotidiano, de la manera como nos relacionamos con los otros y las otras, ahí está, yo voy a decir cotidianamente, ya lo había dicho, está esa construcción del porvenir. Yo les invito, se me cayó la hojita, a que por favor pongamos no, había un... listo. A que ingresemos a ese código QR y respondamos desde nuestra experiencia en la escuela qué acciones hemos aportado dentro y fuera del aula para la reconciliación. E interesante sería que pudiéramos tener en cuenta lo que nos han dicho nuestros panelistas del día de hoy. ¿Quieren hacerle preguntas a los panelistas? No sé si tenemos tiempo, porque creo que teníamos que cerrar aquí. Estoy mirando, no, me están diciendo que no. Vamos al código QR. Muchísimas gracias.